Buenos días a todos. Por favor, muchísimas gracias primeramente por haber estado presente, por estar presente en esta primera clase del primer curso de Derechos Humanos del Movimiento Creando Ciudadanos. Los invito a que por favor me digan por el chat de Google Meet que está al ladito. Si están utilizando computadora, está por aquí al ladito de donde dice personas. Si están utilizando teléfono, está en la parte de abajo. Por favor, díganme por ahí si me pueden escuchar bien, si me pueden ver bien para empezar la clase. Estaré esperando sus comentarios para ver si todo está correcto. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar. Pude notar en el grupo que varias personas me están comentando que tienen problemas de electricidad, problemas de conexión o con cuestiones de trabajo. Les comento que estoy grabando esta primera clase, entonces para hoy en la tarde ya debería tener un link para YouTube, para los que no pudieron entrar el día de hoy a esta clase, pues para los que lo puedan ver luego y tengan este material grabado por YouTube. Más tarde, eh, si Dios así lo permite, pues tendrán el link para también ustedes, los que están viendo esta clase en vivo y quieran verlo nuevamente, pues tendrán esa opción de verlo por YouTube. Esperemos que hoy en la tarde, Dios mediante, ya tengamos ese link y puedan poder verlo. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Carlos Infante, yo soy estudiante de Derecho, tengo 23 años de edad, soy el director ejecutivo del movimiento Creando Ciudadanos. Eh, el día de hoy les vengo a hablar acerca de derechos humanos y ciudadanía, dos cosas que para mí son netamente importantes y pienso que son dos temas que hay que tocar muy, muy en el fondo eh, para que la ciudadanía entienda la importancia y la comunicación, la relación entre estas dos, lo que es derechos humanos y lo que es ciudadanía, para una perfecta evolución y desarrollo en la sociedad. Vamos a empezar entonces el día de hoy. Déjeme presentar pantalla. Un momento. Okay. Estoy presentando pantalla en este momento. Vamos a empezar entonces. Ok. Derechos humanos y ciudadanía. Antes de empezar, por favor, si tienen algún problema al momento de escucharme, al momento de ver las diapositivas o al verme a mí, coméntenlo para el grupo de WhatsApp, ya que como voy a estar aquí, no voy a poder leer el chat de Google Meet. Así que bueno, vamos a empezar. Derechos humanos y ciudadanía. Aquí vamos a empezar con una frase del expresidente norteamericano John F. Kennedy, quien dice que los derechos de cada persona son violados eh, cuando el derecho de una persona es amenazado. Esto es algo bastante importante. John F. Kennedy habla acerca del derecho de todas las personas del mundo son violados cuando el derecho de una sola persona, de un solo individuo, es amenazado. Pero, ¿qué es entonces los derechos humanos y por qué son tan importantes? Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. En consecuencia, subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición.
Esto es algo sumamente importante y estamos viendo que los derechos humanos son todas esas condiciones instrumentales que nos permiten a nosotros como individuos nuestra realización como persona. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros como seres humanos estamos tendiendo, desarrollándonos en esta nueva sociedad, en esta sociedad moderna, a base de nuestros derechos humanos. Cada vez que ejercemos el derecho a salir de nuestras casas porque tenemos que comprar comida, porque tenemos que salir a trabajar o porque simplemente queremos tener un día de recreación, ya sea solos, con amistades, con la pareja o con familiares, eso es ejercer un derecho humano. Cuando estamos trabajando, estamos ejerciendo un derecho humano. Cuando estamos opinando, estamos ejerciendo un derecho humano. Cuando estamos debatiendo, estamos ejerciendo un derecho humano. Entonces se puede decir que todo lo que actualmente eh, se vive o vivimos como sociedad actualmente es ejercer un derecho humano. Irene Khan, una activista que ha trabajado con Amnistía Internacional, dijo: sin justicia y sin respeto por los derechos humanos, no puede haber paz. Esto es algo bastante importante, ya que los derechos humanos se crearon en un contexto general, como lo conocemos actualmente. En el año 1948 se crearon exactamente por esto, porque la humanidad necesitaba desesperadamente una cura, um, una especie de sanación con lo que haya sido una de las peores guerras del mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad se vio tan golpeada que fue necesario que las naciones del mundo se unieran para crear este pacto universal. ¿Para qué sirven? Son realmente importantes. Aquí estamos viendo a varias personas en esta diapositiva. En esta parte de acá estamos viendo a Malala Yousafzai, quien es una joven activista, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Ella fue la joven que fue tiroteada por el simple hecho de querer ir a la escuela. Por acá tenemos al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, quien pasó gran parte de su vida en una cárcel como preso político, o sea, no realizó ningún crimen, simplemente estuvo allí porque era adverso a las políticas del Estado. Por acá tenemos a alguien sumamente que, bueno, todos dentro de lo que son el activismo y derechos humanos conocemos, que es el doctor Martin Luther King, excelente activista por los derechos humanos y los derechos civiles, quien abogó hasta el día de su muerte por la igualdad de razas, la igualdad de ideologías. Y por último tenemos por acá a la Laverne Cox, quien es una actriz transgénero norteamericana. Ahora, muy bien, ¿por qué tenemos a todas estas personas en esta diapositiva? ¿Por qué los puse? Porque cada uno de ellos representan la importancia y para qué sirven los derechos humanos. ¿Para qué sirve? Sirve para que niñas como Malala Yousafzai vayan libre y seguramente a sus clases, a sus escuelas, a recibir educación, sin el miedo de que un grupo de personas venga a querer asesinarte por el simple hecho de que una mujer, según ellos, no puede tener educación. Sirve para que personas como Nelson Mandela puedan decir lo que piensan, pueden decir lo que opinan acerca del Estado, acerca del gobierno, acerca de lo que está sucediendo en su país, sin el miedo de que el Estado venga y lo ponga en una cárcel por sus ideas radicales, entre comillas. Sirve para que personas como Martin Luther King puedan exigir igualdad, puedan exigir derechos, puedan exigir poder ser iguales a otras personas y no ser tratados diferentes solamente por el color de su piel
o por su estatus social. Sirve para que personas como la Verne Cox puedan ser quienes quieran ser individualmente y poder vivir aún así en un mundo de respeto e igualdad de condición e igualdad de justicia para todos. Son realmente importantes y aquí la pregunta yo creo que es general para todos los que estamos en esta primera clase de hoy. Son realmente importantes. Imaginemos un mundo sin derechos humanos. Malala ya estuviera muerta. Nelson Mandela nunca fuera salido de la cárcel. Martin Luther King creo que lo fueran asesinado muchísimo antes. Yo creo que ni siquiera fuera tenido no fuera tenido la opción de poder haber creado este gran movimiento civil para la igualdad entre razas. Y la Verne Cox, yo creo que ni siquiera fuera tenido la oportunidad, ni siquiera pensar de poder cambiar su género. Entonces, aquí es donde vemos para qué sirven y si son realmente importantes. Antes de proseguir, yo quiero que vean, un video acerca de la historia de los derechos humanos y esto le va a explicar un poco más la importancia de los derechos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have. That's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. So because we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Carlos, no se puede ver la Documentó pantalla. sus palabras en No una está máquina de barro compartida. conocida como el cilindro Estoy de escribiendo Ciro. por WhatsApp, Y ya pero creo que no puedo leer los mensajes. Te estoy escuchando, no pueden ver la pantalla del video. No, no podemos. Déjeme ver qué pasó ya.
Carlos, yo sí estaba viendo el video, pero sin volumen, no tiene volumen, no tiene tono, no tiene sonido. Ah, ok. Bueno, déjenme ver cómo podemos, este, Al parecer hay un grupo que no puede visualizar el Gracias. video. ok. Bueno, para aquellas personas que no pueden visibilizar el video, lo más recomendable es que salgan de la reunión y vuelvan a entrar. Para los que no escuchan, bueno, eso sí es un poco preocupante. Déjenme ver qué se puede hacer. Ya va. Ok, entonces dan una oportunidad para salir y volver a ingresar. Ok, perfecto. Vale, gracias. Déjenme saber por WhatsApp, por favor, si ya pueden ver la pantalla y si pueden escuchar. Voy a ponerlo ahorita como prueba. Así que por favor déjenme saber por el chat de WhatsApp si lo pueden escuchar. Human rights is Hola Carlos, sí se ve. Yo sí lo puedo escuchar en la persona. Ok, puedes verlo y puedes escucharlo normalmente. Sí, ahora sí puedo escuchar y ver perfectamente. Ok, perfecto. Ok, vamos entonces a proseguir. Voy a poner el video nuevamente desde el principio para que lo puedan ver. Les agradezco por favor que mientras que el video esté reproduciéndose, tengan sus micrófonos apagados. En caso tal de que tengan algún problema, estaré pendiente por acá por WhatsApp. Me hacen llegar un mensaje y estaré por acá pendiente. human rights is geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. So because we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá. Bueno, me están diciendo por acá que no se escucha el video. Díganme por acá. Es extraño, Carlos, en principio sí se escucha y ahora no sé, como que pierde el audio. Así de repente, pierde el audio de repente.
Sí, a mí me pasó eso. En principio sí se lograba escuchar y ya luego se va el audio, se pierde el sonido. ¿Qué será? Déjenme, dígame si ahora lo escuchan, por favor. A tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? ¿Pudieron escuchar eso? No. Nada, en lo absoluto. Bueno, vamos a tener que seguir la clase sin el video porque no sé qué pasa. Podrían Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir con la clase y luego les paso el link del video para que lo vean por el grupo de WhatsApp y luego lo comentamos, ¿les parece? Perfecto. Excelente. Perfecto. Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces con la clase donde lo habíamos dejado. Pueden ver la pantalla tranquilamente, ¿no? Sí. Sí, correctamente. Ok, perfecto. Vamos a seguir entonces. Ok, como les estaba comentando, ¿para qué sirven y si son realmente importantes? Les estaba diciendo, y eso es lo que venía aparte del video, era que cada una de estas personas, cada uno de estos activistas, cada uno de estos defensores de los derechos humanos actualmente, fueron perseguidos o tuvieron algún tipo de, vamos a ponerlo entre comillas, privilegio, porque para ellos fue un privilegio tener el derecho humano a la educación, el derecho humano de la libertad o el del pensamiento propio, el derecho humano a exigir la igualdad, el derecho humano a la no discriminación. Entonces, para ellos, en un cierto punto, fue lo que se consideraría un privilegio. Y es aquí para qué sirven y si son realmente importantes los derechos humanos. Es importante saber entonces que cada uno de estos activistas y defensores de los derechos humanos son ejemplos para qué sirven y si son realmente importantes. Vamos a seguir. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, creada por la Organización de las Naciones Unidas, guiada por la primera dama Eleanor Roosevelt. Son 30 derechos. Aquí van a haber 25, pero aquí están los otros 30. Los 30 derechos no tuvieron espacio en una misma lámina. Estos 30 derechos resumen, ¿no? Todos los derechos que nosotros tenemos por el simple hecho de ser humanos. Nada más que eso. No hay otro requisito más allá que el de ser humano. En estos 30 derechos podemos ver, y al día de ayer, les pasé por el grupo de WhatsApp la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde están estos 30 derechos mejor explicados. Así que aquí les voy a dar como que el preámbulo, en lo general. Si lo quieren indagar un poco más, pueden leer la Declaración Universal. También pueden leer el Pacto de San José de Costa Rica de 1965. También pueden leer el Pacto de Derechos Ciudadanos, Políticos y Económicos de 1943, si no me equivoco. Ahora vamos a ver esto entonces. Tenemos los 30 derechos. El primero es todos hemos nacido libres, iguales, y de él devienen los demás. O sea, lo principal acá es que todos hemos nacido libres e iguales. De ese primer derecho nacen los siguientes 29 derechos. Porque al nacer libres e iguales, no discriminamos porque se supone que somos iguales. Como nacemos libres, el derecho a la vida es algo obvio. La abolición de la esclavitud, ninguna esclavitud también es algo obvio, ninguna tortura.
tenemos derechos a donde quiera que vayamos. Los derechos humanos son universales, lo que significa que sea, si estemos en Venezuela o estemos en Timbuktu, en China o donde sea, estos derechos siguen siendo nuestros derechos humanos y no pueden ser cambiados por ningún Estado y ningún gobierno. Todos somos iguales ante la ley, tus derechos humanos están protegidos por la ley. Por lo menos acá en Venezuela tenemos desde el artículo 19, si no me equivoco, están las garantías y los derechos constitucionales, que son los derechos humanos como tal, que tenemos los venezolanos. Ninguna detención injusta, el derecho a un juicio, somos siempre inocentes hasta que se demuestre lo contrario, el derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, libertad de movimiento, derecho a buscar un lugar seguro en el que vivir, derecho a una nacionalidad, derecho al matrimonio de la familia, el derecho a tus propias posesiones, libertad de pensamiento, libertad de expresión, el derecho a reunirse en público, el derecho a la democracia, seguridad social, los derechos de los trabajadores, el derecho a jugar, inclusive el derecho a jugar, y esto es bastante interesante y bastante importante, este artículo 24 cuando nos dice el derecho a jugar, o también el derecho a la recreación. Significa que todos los humanos tenemos derecho a tener la posibilidad de recrearnos, o sea, a tener un momento en nuestras vidas donde nuestra preocupación no sea el trabajo, no sean las responsabilidades cotidianas, sino la recreación como tal. ¿Qué significa esto? Eleanor Roosevelt, cuando presentó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que al principio no tenía un peso de ley ante los estados, sino que era algo netamente decisivo de cada gobierno si lo iba a adoptar o no. Eleanor Roosevelt decía que los derechos son algo tan impresionante que lo podemos ver hasta en los lugares más pequeños y recónditos del mundo, que podemos salir y podemos ver a los niños jugando en la calle y estamos viendo los derechos humanos siendo ejercidos. Cuando vemos a los niños en las calles jugar, estamos viendo un derecho humano siendo ejercido. Cuando nosotros mismos vamos al cine, vamos al centro comercial, vamos a comer, vamos a desestresarnos, vamos a un picnic, vamos a un parque, etc., estamos ejerciendo un derecho humano. Y es aquí cuando les digo, los derechos humanos son ese molde que nos permite tener la vida que tenemos actualmente. Artículo 25, comida y alojamiento para todos. Artículo 26, el derecho a la educación, los derechos de autor, un mundo justo y libre, responsabilidad y que nadie pueda arrebatarnos nuestros derechos humanos. Esto es algo bastante importante y vamos a lo que conviene, lo que sigue de esta lámina, el artículo 29, responsabilidad. Vamos a tener ese en mente. Eleanor Roosevelt una vez dijo, la libertad es una gran característica para cada ser humano. Con la libertad vienen responsabilidades. Para las personas que se niega a crecer, para la persona que no quiere cargar con su propio peso, esto es aterrador para ellos. Algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, y es que los derechos humanos son derechos, sí, pero también son deberes. Se pudieron dar cuenta, hay varios artículos dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos que se pueden contar más como deberes que como derechos, porque en vez de exigirlos, somos nosotros los garantes de que se cumplan. Vamos a ver entonces qué es ser ciudadano y qué tiene que ver con los derechos humanos. Ser ciudadano es, según la Real Academia Española, una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se liga el concepto de derechos con ciudadanía y se afirma que los derechos del hombre son naturales, inalienables, sagrados, y que todos los hombres nacen libres e iguales. Como podemos ver, el significado de un ser ciudadano es bastante y
se parece bastante o es bastante similar a varios artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y estamos hablando de que esto es de 1789. Entonces estamos viendo cómo el ser ciudadano es una pieza clave importante para lo que es la defensa y promoción de los derechos humanos. Cuando Eleanor Roosevelt nos hablaba, y el artículo 29 nos hablaba acerca de la responsabilidad, hablaba exactamente de esto. ¿Responsabilidad en qué? Responsabilidad en que como seres humanos tenemos la obligación de exigir que se nos respeten nuestros derechos humanos, pero también tenemos la obligación de ser responsables y de cumplir con nuestros deberes. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros mismos tenemos que ver a todos los seres humanos como iguales, indiferentemente de su color de piel, indiferentemente de su ideología política, indiferentemente de su género, indiferentemente de su edad o estrato social o económico. Cuando habla esto, y lo vamos a poner en contexto histórico. ¿Por qué responsabilidad? Porque en la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial, vimos uno de los más grandes genocidios que el mundo pudo presenciar, que fue en contra del pueblo judío. Y no es que toda Alemania fuera nazi, no es que toda Alemania estuviera en contra de los judíos, pero es que simplemente muy pocas personas se levantaron, que no fueran judíos, muy pocas personas se levantaron para defender a los judíos. Entonces, ellos tenían dos opciones: o se callaban y seguían viviendo, o sea, no representaban una amenaza para el gobierno nazi alemán y Hitler, o defendían a los judíos y eran tratados como tales. A los que defendían a los judíos, indiferentemente ya fuera en Alemania, en Holanda, Bruselas o en Francia, fueron los países más importantes que Alemania invadió en la Segunda Guerra Mundial. A los que defendían a los judíos eran tratados como tales y los mandaban a los campos de concentración a morir. Esto tiene que ver mucho con la responsabilidad y está entendido en que, y lo decía el presidente John F. Kennedy, cuando a una persona se le amenaza un derecho, se le está amenazando a todos por igual. Porque así como se le estaban violentando los derechos a los judíos, de igual manera se le van a violentar los derechos a los cristianos, a los budistas, a los chinos, a los americanos, a los latinos, a los indios, a los europeos. Ya era cuestión de que la mente perversa que lo llevaba a cabo decidiera a quién quisiera violar los derechos humanos y a quién no. Vamos a ver cuáles son las características entonces de un ser ciudadano. Ser ciudadano, primero que nada, es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente, en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones. Es decir, ser ciudadano sabe de dónde viene, se enorgullece de dónde viene y interactúa socialmente en el hábitat donde se desenvuelve, con responsabilidad, derechos y obligaciones, que es lo más importante. Volvemos a ver la figura de la responsabilidad, y esta vez añadido a los derechos y a las obligaciones. Significa que un ciudadano no solamente es responsable, no solamente cuida de sus derechos, sino que también cumple con sus obligaciones. Segundo, los ciudadanos pueden reunirse informalmente, intercambiar opiniones sobre los asuntos públicos, decisiones de gobierno y proponer reformas, sirviendo como contrapeso al gobierno. Algo bastante importante en esta segunda característica es el contrapeso al gobierno. El ciudadano se reúne para intercambiar opiniones y servir de contrapeso al gobierno. ¿Qué significa esto? Se lo voy a poner con un ejemplo de las políticas públicas del Reino Unido, en específico Inglaterra. En Inglaterra hay un mecanismo, una herramienta que yo admiro desde tiempos, bueno, desde que se creó, desde que pasó
la ley en el Congreso hace como unos más de, sí, como unos 20 años. El primer ministro tiene un día a la semana donde se sienta en la Cámara del Congreso y responde las preguntas de la ciudadanía. Así de simple. La ciudadanía se reúne y tiene la posibilidad, inclusive en la página del gobierno del primer ministro, está una sección dedicada a que los ciudadanos pregunten o hagan comentarios de lo que está haciendo el primer ministro en su gobierno. Estas preguntas son contestadas directamente por el primer ministro en la Cámara de Congreso y las preguntas no son pasadas por un filtro. Si la persona pregunta, primer ministro, ¿qué hizo con los fondos que se le aprobó para tal infraestructura? El primer ministro tiene la obligación no solamente de responderte, sino que también de enseñarte y mostrarte qué pasó con esos fondos. Y es aquí cuando la ciudadanía sirve de contrapeso al gobierno. Porque la ciudadanía es como se le dice, mira, voy a gastar 16 millones de dólares para construir una escuela en tal parte. Ejemplo, ¿no? La ciudadanía no se queda solo con el hecho de que le dijeron que van a gastar 16 millones de dólares, sino que la ciudadanía empieza a indagar, empieza a preguntar, ok, pero ¿por qué 16 millones de dólares y no 10 millones de dólares? ¿Por qué en tal parte y no en tal parte? ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué lo estás haciendo? Y en caso tal de que la ciudadanía haya quedado conforme con las respuestas del gobierno, al finalizar la construcción de dicha escuela, siguiendo con el ejemplo, la ciudadanía va a preguntar, muy bien, ¿terminaste? ¿Gastaste todo lo que pediste? Queremos ver en qué se gastó, cómo se gastó, qué fue lo que gastaste, si quedó, si no quedó, queremos ver todo. Eso hace la ciudadanía. Así es como la ciudadanía sirve de contrapeso. Y número 3. Rawls, un autor inglés, señala que el ideal de ciudadanía impone un deber moral, más no legal, de civilidad, para poder acordar unos con otros algunas ciertas cuestiones fundamentales. Este deber implica también una disposición a escuchar a los demás, así como ecuanimidad a la hora de decidir cuándo resultaría razonable acomodarnos a sus puntos de vista. Rawls hizo un señalamiento tan importante en esta tercera característica que nos vuelve otra vez a lo que es la responsabilidad, a la figura de la responsabilidad en lo que es el ser ciudadano. Y es que Rawls señala que la ciudadanía impone un deber moral, más no legal de civilidad. ¿Qué significa esto? Que al ciudadano no se le obliga ciertas cosas. Es lo que los franceses llamaban, no, perdón, lo que los romanos llamaban ley natural. Cuando Rawls habla acerca de este deber moral, más no legal de civilidad, ¿a qué exactamente se refiere? Y aquí le voy a dar un ejemplo también de Inglaterra. ¿Por qué está dando tantos ejemplos de Inglaterra? Porque Inglaterra es uno de los países donde más se ve la figura de ser ciudadano con todas sus características. En Inglaterra, en el año 2014, el metro más importante, que es el metro de Londres, la casilla de pago tuvo una avería. En ese momento, Londres estaba en pleno apogeo digital, en el sentido de que estaba digitalizando todo, y las casillas estaban en ese proceso de digitalización. Las casillas de pago estaban fuera de servicio, estuvieron fuera de servicio por unos días. No días nada más, yo creo que no pasó de 2 días. Lo que significa que no había absolutamente nada que obligara a la ciudadanía inglesa a que pagara para que entrara al metro y llegara a su destino. En vez de poner una casilla manual, por decirlo de alguna manera, con alguien que cobrara, el gobierno inglés optó simple y llanamente, bueno, el gobierno inglés no, el metro, que es algo independiente.
el Metro de Londres optó por hacer una especie de experimento social, donde simplemente dejó un pequeño cartel donde decía, por favor, paga tu ticket aquí. Eso es todo. Increíblemente, la ciudadanía inglesa pagaba su ticket e iba a tomar su metro. Ojo, no había absolutamente nada que los obligara a pagar. Nada. No habían guardias, no habían personas pendientes de la canasta. Nada. La ciudadanía solamente venía, pagaba, entraba y se iba en su metro. En este experimento social, alguien de la BBC, que es un medio de comunicación inglés, le pregunta a una persona, si mal no recuerdo, una persona de la tercera edad, le preguntaba, ¿por qué usted pagó cuando simplemente podía pasar y tomar el metro de manera gratuita? El ciudadano explicó que sí, que él muy... No se va a... ya está aquí, ¿no? Disculpen, alguien tiene el micrófono encendido y me está... ¿será que para lo que... A ver, ya va, déjeme un momento. Ok, gracias. Seguimos entonces. Les comentaba que este ciudadano inglés le comentaba a la BBC que él sí, que muy fácilmente él podía seguir adelante sin haber pagado nada. Pero él explicó que de esa manera, si él lo hubiera hecho de esa manera, él estuviera ayudando a la descomposición del metro de Londres. Cuando la BBC le pregunta, ¿por qué? ¿Cómo así? El ciudadano explica, si yo no pago mi ticket y tomo el metro gratuito, es de suponer que otras personas seguirán en el ejemplo, es de suponer que otras personas volverán y tomarán el metro de manera gratuita, es de suponer que entonces nadie pagaría por el metro. ¿Qué significa esto de ser ciudadano? Significa que va a haber un momento en que el metro se va a dañar y que las instalaciones del metro de Londres se van a dañar porque yo no pagué mi ticket y por consiguiente nadie más pagó su ticket. Entonces no va a haber dinero para arreglar el metro, para arreglar las instalaciones del metro, y cuando yo necesite volver a tomar el metro de Londres no lo voy a poder hacer porque ya no sirve. Y todo sucedió porque no pagué mi ticket. Yo recuerdo que vi ese video. Voy a tratar de buscarlo. He tratado de buscarlo infinidad de veces y no lo he podido encontrar hasta ahora. Voy a tratar de buscarlo nuevamente. Para eso se lo puedo mostrar. Porque es un video que de verdad que yo lo vi en 2014 y a mí me encantó. Me encantó completamente a tal manera que todavía a 2020 lo recuerdo. Como si fuera visto el video ayer. Y es que es algo tan importante porque eso exactamente es lo que es ser ciudadano. El ser ciudadano no solamente piensa en el presente, sino que piensa en el futuro y en lo que sus acciones podrían convertirse. El ser ciudadano piensa muchísimo antes de hacer una acción porque sabe muy bien que sus acciones pueden repercutir en la vida de otros. Esto va en absolutamente todos los ámbitos sociales donde hay corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? Pago de impuestos, elecciones, cuando vas a ir a votar, cuando vives en un condominio. Esto es algo bastante importante, ¿no? Un ejemplo bastante interesante de esta tercera característica es cuando tú vives en un departamento, cuando vives en un condominio. Y la entrada de tu edificio se supone es algo general. Vamos a suponer que son 3 pisos de un edificio de 3 pisos, ¿no? 2, 4, 6, son 6 departamentos. La parte principal, la entrada, eso significa que la entrada del edificio, ¿no? Supongamos que la entrada del edificio está dañada.
sucia y necesita reparaciones y limpieza. El ser ciudadano, ¿qué significan estas tres características? Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Significa que el ser ciudadano sabe que aunque puede decir que la entrada es responsabilidad de los dos departamentos de planta baja, el ciudadano sabe que ese pensamiento es incorrecto y erróneo. Lo que significa que los ciudadanos se ponen de acuerdo entre sí, los que viven en ese edificio, pagan y ayudan y trabajan en pro a reconstruir y limpiar la entrada principal. ¿Por qué? Porque saben que esa entrada es de todo el edificio y no solamente de las personas que viven en planta baja. Ese podría ser un ejemplo, una analogía que puede resumir bastante bien estas tres características. Ahora bien, derechos humanos y ciudadanía. Vamos a resumir un poco lo que hemos visto hoy, ¿no? Importancia número 1. Existe la corresponsabilidad de cumplir y defender entre ellos, lo que acabo de explicar anteriormente. ¿Qué significa esto de corresponsabilidad? Significa que el ser ciudadano no solamente se preocupa por sus derechos y deberes, sino que también se preocupa por los derechos de sus vecinos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si yo estoy viendo que están violentando el derecho humano de alguien cercano a mí, o sea, de alguien de mi comunidad o alguien de mi área, significa que esta figura de corresponsabilidad me obliga moralmente, más no civilmente, no hay ley que me obligue a defender los derechos humanos de esa otra persona. Pero hay una ley interna que me obliga moralmente a decir, tengo que defender el derecho de fulanito, porque si hoy se lo violaron a él, mañana se lo pueden violar a esta persona, hasta que me llegue a mí. Eso es se puede resumir que esa es la existencia de la corresponsabilidad, de cumplir y defender entre ellos. La persona, por lo menos el ciudadano también sabe que al pagar sus impuestos está contribuyendo al desarrollo y evolución de su país. Que significa que está ayudando a que su país se evolucione a mejor. Y esto también es una parte importante de lo que es la forma de la corresponsabilidad, de cumplir y defender. Importancia 2. El ciudadano entiende sus derechos individuales y le da la importancia adecuada. Sabe que sus derechos no están por encima de los demás. Que existe la figura de la corresponsabilidad no significa que el ciudadano se va a olvidar que tiene derechos individuales. Para nada. Cada uno de nosotros tenemos derechos individuales que debemos defender a capa y espada. Pero el ciudadano sabe que sus derechos no están por encima de los demás. Es bastante importante. Porque cuando nosotros entendemos que mis derechos no están por encima de los demás y los derechos de los demás no están por encima de los míos, sino que todos estamos en una línea recta, sabemos entonces cómo implementar la justicia y la igualdad. Y eso es algo bastante importante que se debe aprender. Y importancia número 3, el ciudadano estudia y se prepara para cualquier eventualidad. De igual manera estudia sus deberes y derechos para ser un ciudadano activo. ¿Qué significa esto de que un ciudadano estudia y se prepara para cualquier eventualidad? Significa, y es aquí como dice la propaganda, que el ciudadano no come cuento. Así de simple. Vamos a ponerlo en el tema electoral, ¿no? Que es algo que se ve bastante en países como en Estados Unidos o Inglaterra, España, o Francia, Italia, pero que muy poco se ve en países latinoamericanos y centroamericanos. Y es que cuando viene un candidato presidencial o un candidato a gobernador o alcalde, estos candidatos suelen simplemente dar a conocer su versión trabajada para las elecciones. O sea, no es su verdadero ser, es su versión política. Pero vamos a hablar claro. No va a ser su versión política la que esté al mando o en poder de un cargo público por los próximos años. Va a ser su personalidad real. Entonces, ¿qué hace el ciudadano?
El ciudadano no se queda solamente con el bla 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 y la cháchara del candidato, sino que pregunta de dónde vienes, quién eres, quién es tu familia, cuáles son tus estudios, dónde estudiaste, con quién estudiaste, de qué te graduaste, cuándo te graduaste, todo. El ciudadano pregunta absolutamente todo, el ciudadano es preguntón, es curioso. Y esta es una cualidad importante al momento de ir a elecciones, al momento de ir a votar por un candidato. ¿Por qué? Porque cuando nosotros votamos por el solo hecho de que me gustó la cháchara de ese candidato, pasa lo que está pasando actualmente en Venezuela. Pero cuando el ciudadano se prepara y estudia al candidato, a los candidatos, mejor dicho, y se da cuenta que entre todos los candidatos hay un candidato que se perfila mejor a lo que él piensa necesita el país, entonces ese ciudadano va a elegir al candidato que más le convenció, no solamente por la cháchara, por el bla bla bla, sino por lo que este candidato ha logrado en su carrera, en su vida. Esto es un ejemplo del por qué el ciudadano estudia y se prepara para cualquier eventualidad. Y es algo bastante importante. Como podemos ver, los derechos humanos y la ciudadanía van entrelazadas, van unidas entre sí. Y esto es algo muy, muy importante porque si no tenemos ese ser ciudadano implementado dentro de nosotros, podemos entonces ver que los derechos humanos se nos pueden violentar muchísimo más. Porque esta característica del ser ciudadano, yo lo veo como una herramienta, es como un antivirus, ¿no? Esta herramienta ciudadana es como un antivirus para que no vengan gobiernos a pensar que pueden violentar nuestros derechos humanos solamente por el hecho de ser gobierno. Y utilizar el Estado como herramienta de persecución hacia lo que queremos que se nos respete los derechos humanos. Entonces, mi consejo en esta primera clase es que seamos ciudadanos, empecemos a ser ciudadanos, empecemos a investigar qué es ser ciudadano, cómo puede ser un ciudadano activo, qué necesito para ser un ciudadano, porque la importancia de ser un ciudadano es crear un antivirus para erradicar la violación de derechos humanos, para erradicar todo lo que está mal, por lo menos ahora en Venezuela, teniéndolo como ejemplo principal. Es necesario que tengamos este antivirus para que nosotros como sociedad podamos evolucionar y que nuestros derechos humanos puedan también seguir evolucionando. Porque el mundo sigue su curso, el mundo sigue cambiando, sigue evolucionando y nosotros no podemos quedar atrás. Es necesario que como sociedad nos pongamos de acuerdo, nos organicemos, seamos pensantes, independientes, pero lógicos e inteligentes. Que sepamos lo que queremos, pero sepamos lo que queremos porque ya hemos investigado, hemos estudiado y hemos llegado a la conclusión de que queremos algo en conjunto porque sabemos y hemos estudiado todas las características y todas las posibilidades. Entonces, le doy muchísimas gracias a todos los que se conectaron a esta primera clase. De verdad, espero que les haya gustado. Voy a tratar de que esta clase del día de hoy pueda publicarla en YouTube para que ustedes puedan verla más tarde, los que no se conectaron o los que quieran verla nuevamente. Más tarde vamos a tener un debate. Ahorita vamos a tener, si van a ser las 11. A las 11:30 vamos a tener un preguntas y respuestas en el grupo de WhatsApp acerca de la clase del día de hoy. Si no entendieron algo, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en el grupo de WhatsApp. Pero ya que estamos aquí y todavía faltan 2 minutos antes de que sean las 11, bueno, y faltan todavía unos minutos antes de que sean las 11:30, si tienen alguna pregunta o algún comentario ahora, pueden
tienen el permiso para prender su micrófono y poder charlar un poco antes de que terminemos la clase. ¿Alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta? Nadie. Sí, Carlos, yo. ¿Quién me habla? No sé quién me habla. Ajá, Marta, habla Marta Hoyos. Ok, Marta, dime. Bueno, Carlos, estoy muy agradecida. Me llevo, pues, la importancia de, como ser humano, poder conocer cuáles son mis derechos y deberes, y que no solamente debo hacer cumplir mis derechos, sino también cumplir esos derechos se convierten en los deberes que también debo cumplir para un mejor desarrollo como individuo, como ser humano. Me parece de verdad un espacio de gran aprendizaje. Estoy muy agradecida contigo. Muchísimas gracias, Marta, por tu comentario. Agradecido de saber agradecido y feliz, ¿no? Hasta de saber que te gustó la clase de hoy y que te hayas llevado ese pensamiento. Espero que en esta semana pues sigamos reforzando esa importancia de ser ciudadano y la importancia también de poder defender nuestros derechos, pero también teniendo en mira nuestros deberes como seres humanos. A ver, ¿alguien más que desea comentar, dar su opinión o hacer alguna pregunta antes de que terminemos? Hola, buenos días. Hola, Muchísimas Nadine. gracias por la Buenos días. oportunidad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Excelente presentación. Me gustó muchísimo. Y el tema sería genial, de verdad, que todos tuviésemos la oportunidad de escucharlos, porque siempre hablamos de nuestros derechos, siempre pedimos por nuestros derechos y normalmente no escuchamos los deberes que tenemos que cumplir, que siempre han estado y estarán allí, ¿no? Para pedir y exigir nuestros derechos también debemos de cumplir y hacer cumplir nuestros deberes. Entonces es importante y sería genial, de verdad, que tantas personas tuviesen acceso a tu ponencia, porque realmente es bastante amplia y bastante específica y bastante, de verdad, muy agradecida por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Nadezca. Feliz de escucharte. Me encanta saber que te haya gustado mi ponencia y la clase del día de hoy y te doy toda la razón cuando hablas acerca de que muchas veces muchas veces no siempre hablamos de nuestros derechos y es importante que hablemos de nuestros derechos, claro que sí, y más en Venezuela actualmente, pero también es importante que hablemos de nuestros deberes, porque no pueden haber derechos si no hay deberes y no hay deberes si no hay derechos. Son dos figuras que van entrelazadas entre sí, así como los derechos humanos van entrelazadas con el ser ciudadano. Y es algo muy, muy importante que tengamos esto en mente y es como lo dije al final en las características. Por aquí yo vi en el chat de que si puedo compartir las láminas, voy a tratar de pasarle las láminas que trabajé con el día de hoy al grupo de WhatsApp para que todos los tengan. Y ya, bueno, más tarde podamos tener ese debate. ¿Alguien más quisiera dar su opinión o su pregunta? Yo, Mary Gómez, desde San Cristóbal. Bueno, quiero felicitarte, Carlos, excelente tu ponencia. Y lo que más me quedó es la parte moral, de que estamos obligados no solamente a defendernos y a conocer nuestros derechos, sino estamos moralmente obligados a defender los derechos de los demás. Me quedo con eso, realmente me encantó. Muchísimas gracias, Merluy. Gracias. Muchísimas gracias, Merluy. Sí, me encanta que te hayas quedado con eso, porque es algo bastante importante, ¿no? El hecho de que, es como le decía, el ciudadano no tiene una obligación civil, una obligación legal, pero sí tiene una obligación moral. O sea, hay una ley interna. No es una ley que está en Constitución, no es una ley que está en el Código Civil, no es una ley que está en el Código Penal, es una ley que está en el Código Interno Humano de cada persona.
Y es esa obligación de que, es como decía el señor en Inglaterra cuando hablaba acerca del metro de Londres. Él pensó, imagínense todo lo que él pensó con única y exclusivamente el hecho de no pagar su ticket para el metro de Londres. Él pensó que si él lo hacía, todo el mundo lo iba a seguir, como un efecto dominó. Y él pensó en las consecuencias de eso. Y eso es la obligación de ser ciudadano, pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Y muchas veces pensamos que somos pequeña cosa, que somos una minúscula cosa en el mundo, que nuestras decisiones no van a afectar el gran sistema, bla, 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 bla. Y no. Cuando las cosas quieren ir mal, ley de Murphy, van a ir mal. Y si tienen una excusa, te van a utilizar de excusa. Entonces, nosotros como seres humanos y como ciudadanos tenemos esta obligación, tenemos esta ley interna que nos dice, vamos a hacer lo correcto, porque como ciudadano no solamente debo tener mis derechos, sino que también debo cumplir con mis deberes. Y cumplir con mis deberes exactamente es eso, hacer lo correcto, ser justo, ser igual, no discriminar. Todos esos deberes humanos es lo correcto y son nuestras obligaciones internas. ¿Alguien más que quisiera dar una opinión, una pregunta? Ok, creo que nadie más. ¿100% seguros? Buen día, ¿cómo están? Saludos a todos. Hola María, ¿cómo estás? Dime, coméntame. Muy bien, Carlos. Mira, creo que está clarito. O sea, nuestros derechos comienzan donde terminan el derecho de los demás. Ahí tiene que haber un equilibrio. Disculpa, ¿podrías repetir? No te escuché muy bien. Es que ahí podemos tomar aquella frase que circula en el mundo desde hace mucho tiempo, que es clarita. O sea, nuestros derechos comienzan donde terminan los derechos de los demás. O sea, tiene que haber un equilibrio, un respeto. Exactamente. Así es, María. Tiene que haber un equilibrio porque hay que estar muy claros en que nuestros derechos no son más importantes que el derecho de nuestro vecino. Y los derechos de nuestro vecino no son más importantes que mi derecho. Entonces, hay que tener eso en gran importancia, y lo que decía María, porque no podemos permitir privilegios ni para los segundos ni para nosotros. O sea, no podemos esperar. Vamos a dar un ejemplo que pasa mucho hoy en día en Venezuela. Y es que nos quejamos cuando hay privilegios hacia otras personas, pero cuando el privilegio viene hacia mí, yo no digo nada al respecto. No. Así como nos quejamos del hecho de que otras personas tienen privilegios, también hay que quejarse y hay que impedir que yo tenga privilegios. Nadie debe tener privilegios porque se supone debemos vivir en una sociedad igual y sin discriminación. Y cuando yo estoy aceptando privilegios a mi persona, estoy aceptando que haya desigualdad y que haya discriminación hacia otras personas. Esto pasa actualmente con el tema de la gasolina en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que vemos cómo utilizamos nuestros contactos para echar gasolina antes que otras personas. O sea que cuando otras personas están haciendo cola por días para echar gasolina, nosotros nos vamos muy frescos porque no porque yo soy amigo del dueño de la bomba, no porque mi tío, mi primo o el hermano o el X es guardia y está en la bomba tal y me va a dejar pasar, o yo soy amigo o soy familiar del alcalde o del gobernador, y entonces tengo ese contacto. Eso no es contacto, eso es privilegio y está mal, muy mal. Ludmila, vi que tenías la mano levantada, quisieras dar tu opinión. Ludmila, no te escucho, tienes tu micrófono apagado. Tienes que activar tu micrófono.
Bueno, creo que Luzmila está teniendo problemas de conexión, que no logra activar su micrófono. Bueno, vamos a dejar la clase entonces por hoy, hasta acá. Aquellas personas que tengan más opiniones o preguntas acerca de la clase de hoy, a las 11:30 vamos a hablar un poco al respecto. Luego a las 4 de la tarde tendremos un debate acerca de todo lo que vimos el día de hoy. Voy a tratar de que el video de la clase del día de hoy esté antes de esa hora en la plataforma de YouTube para que ustedes lo puedan ver y las personas que no lo pudieron ver. Muchísimas gracias por haberse conectado. Me encanta que les haya quedado partes importantes de esta primera clase. Me encanta que les haya gustado. Me encanta también que me hayan dicho que la explicación fue muy concreta y muy clara. Feliz de que lo hayan entendido. Seguimos hablando por el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos vemos.